Ahí se puede visualizar. Sí, sí, perfecto. Sí se puede visualizar. Ok. Bueno, agradeciendo nuevamente la invitación. El día de hoy, pues vamos a tratar dos temas de casos especiales, sobre todo en pacientes que son trasplantados, ¿no? Pacientes oncomatológicos, pueden ser trasplantes éticos o de órganos sólidos, ¿no? En ambos casos, bueno, los tres casos en realidad, son pacientes que tienen una inmunosuprimidos por una condición en específico, ¿no? Por un tratamiento que también reciben. Por eso es importante que el esquema de vacunación sea adaptado a las necesidades de cada paciente, sabiendo que son pacientes que son más largos y que pueden adquirir infecciones que quizás en una persona sana probablemente no haya mayor repercusión, pero en un paciente con un trasplante, por ejemplo, de órganos sólidos, puede haber una complicación severa o incluso el rechazo del órgano trasplantado o el fallecimiento de la persona si se adquiere alguna de estos virus bacterias con los cuales queremos protegerlos a través de la vacunación, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar definiendo qué es un trasplante. Un trasplante es una cirugía en la que se extrae un órgano, tejido o células de un donante, que puede estar este donante vivo o puede ser de un donante cadavérico, para implantarlo en otra persona a la cual le vamos a llamar el receptor, ¿no? El objetivo del trasplante es restaurar las funciones fisiológicas que se han perdido o alterado debido a la enfermedad de base que tiene ese receptor o al daño que va a causar también en el caso de algunos accidentes, ¿no? Hay distintos tipos de trasplante, de acuerdo a la procedencia. Si el trasplante se da de una parte del cuerpo con la misma persona que va a recibir el trasplante, se llama autólogo, ¿no? Porque es el mismo individuo, el donante y el receptor. En el caso de que la donación sea de otra persona, ¿no? Que es genéticamente diferente, se llama trasplante alógeno. Y si en caso la persona tiene una similitud genética, por ejemplo, cuando se da la donación entre hermanos o padres con hijos, se llama trasplante primogénito. Cuando son los trasplantes entre diferentes especies, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace un trasplante de tejido porcino, lo que se hace en las personas que tienen una quemadura, se llama trasplante xenogénico, ¿no? Cuando es entre una especie distinta que le va a donar a un humano. Y también de acuerdo al lugar de implantación se puede clasificar los trasplantes en trasplantes hemotópicos y heterotópicos, ¿no? De acuerdo a los heterotópicos son los cuales el órgano trasplantado ocupa la posición anatómicamente normal en la cual se extrae el órgano que está dañado. Y en el caso de los heterotópicos es insertado en un lugar distinto sin eliminar la función del órgano que se encarga. ¿Cuáles son los trasplantes de órganos sólidos más comunes, ¿no? En el país, en el Perú? En lugar corazón, ¿no? Debido a la gran cantidad de enfermedades congénitas, de adquiridas, con todas las personas que ya tienen antecedentes de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardíacas no controladas, y que en los últimos años se ha visto un mayor número de trasplantes de corazón debido a que ya se cuenta en el país con un instituto nacional que está especializado justamente en los trasplantes cardíacos. Segundo lugar, tenemos también el páncreas, ¿no? También las afecciones al páncreas son de gran incidencia debido al exceso en el consumo de tabaco, los casos de pancreatitis y también los cánceres o diabetes y factores hereditarios. Y tercer lugar, tenemos lo que es trasplantes de riñón, debido a la gran cantidad de personas que tienen insuficiencia renal, debido a la situación de hipertensión, que a lo largo de los años comienza a generar un daño renal. Las personas pasan a diálisis, ¿no? Sabemos que cuando una persona ya pasa a diálisis, por lo general,
va a estar en diálisis el resto de su vida. Pero llega un momento en el cual ya esta persona entra en la lista de espera para un trasplante de riñón, porque las diálisis comienzan a ser insuficientes para la calidad de vida que tiene llega a tener la persona, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos clave para la prevención de las enfermedades inmunoprevenibles? Pues en el caso de los pacientes trasplantados es esencial que estos pacientes puedan recibir las vacunas de manera oportuna, ya sea antes o después del trasplante, pues son personas que tienen una mayor vulnerabilidad a contraer infecciones. Me dicen que no se escucha bien, ¿no? Si no, me tengo unos minutos, lo que pasa es que todavía están haciendo un poco de bulla. Denme unos minutos para reubicarme, ¿está bien? Sí, perfecto. Sí se puede Sí, escuchar. ya. Y se puede visualizar, ¿no? Sí, también, correcto. Ok, ok, perfecto. Entonces, como les mencionaba, ¿no? En el caso de los pacientes que tienen un trasplante, ya sea de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos, son pacientes que tienen más vulnerabilidad a infecciones oportunistas, ¿no? Que se aprovechan de este estado de inmunosupresión y por eso es importante que ellos tengan la prevención contra enfermedades que se pueden prevenir a través de la vacunación. La vacunación de los niños que han sufrido uno de estos tipos de trasplantes no solo busca la protección individual de estos niños, por que tienen un riesgo más elevado que a comparación de la población general, sino que también mantener la protección inmune de la comunidad en la cual ellos pertenecen, porque también hay que generar el efecto rebaño. ¿Qué quiere decir? A veces estas personas que tienen un trasplante, en un momento dado, antes o después del trasplante no pueden recibir alguna de las vacunas por la condición en la que están. ¿Cómo evitamos que lleven estos virus y estas bacterias a ellos, generando una burbuja alrededor de ellos? Entonces tenemos que vacunar a quienes, a los contactos más cercanos, a las personas que viven con ellos o a las personas que suelen frecuentarlos, para que de esta manera no llegue hacia ellos los virus y las bacterias de los cuales queremos protegerlos. Entonces, las vacunas de virus vivos atenuados están contraindicadas en las personas que van a donar a los pacientes que necesitan un trasplante de precursores hematopoyéticos. Al menos un mes antes del trasplante, estas personas que van a donar células hematopoyéticas no deben recibir ninguna vacuna viva atenuada, como cuáles, como la vacuna de fiebre amarilla, la vacuna de varicela, la vacuna de sarampión, papel y rubiola. Y las personas que tienen este tipo de trasplantes deben recibir anualmente la vacuna contra la influenza inactiva, que es una vacuna inactivada, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo, como vamos a ver, el riesgo de influenza en estas personas es mucho más alta. Ellos tienen más riesgo de neumonías, de sepsis, ¿no? Asociados a estas infecciones virales. Si es posible, se recomienda también verificar la respuesta ante las vacunas mediante un análisis de sangre después del trasplante, porque ¿qué es lo que también suele pasar? Que después del trasplante varían algunos niveles de anticuerpos y quizás de vacunas que ya han recibido antes del trasplante, vemos una disminución de las defensas después del trasplante. Y en esos casos a veces es recomendable agregar unas dosis adicionales y en muchos casos, cuando la serología y los anticuerpos salen muy bajos o nulos, incluso el médico llega a indicar la revacunación de esta persona para que tenga las defensas correctas después del trasplante. Entonces, lo que les decía también es primordial, súper importante que los familiares de las personas que han recibido un trasplante y el personal de salud que los atiende también tengan anualmente su vacuna contra la influenza e incluso sus vacunas del programa regular para evitar de esta manera que lleguen a contagiar a los pacientes que son candidatos o que han recibido algún tipo de trasplante. Si alguno de los familiares que vive con estas personas es un lactante que va a recibir vacuna, por ejemplo, de polio oral, vacuna rotavirus,
hay que tener bastante cuidado en las 4 semanas siguientes después de la vacunación, unas estrictas medidas de higiene, evitando que el paciente, sobre todo el paciente trasplantado o una persona que también atiende al paciente trasplantado, no vaya a tener contacto con las heces del pañal del niño a los cuales están vacunando, por ejemplo, rotavirus, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante esas heces, ¿no? Quedan residuos ya de este microorganismo vivo atenuado. Y si esta persona que tiene contaminación, ¿no? Por estos residuos atiende a la persona inmunosuprimida, en este caso al paciente trasplantado, puede generar en él algún tipo de reacción adversa. Por eso hay que tener cuidado durante las 4 semanas posterior a la aplicación de esa vacuna viva atenuada, rotavirus o polioral, ¿no? Las que son sobre todo orales, dar estas indicaciones de medidas restrictivas de higiene en el caso de la persona que él atiende también al paciente trasplantado, ¿no? Los puntos claves en el país que nos da la norma técnica nacional es que en toda persona con trasplante de órganos sólidos o trasplante de precursores hematopoyéticos se recomienda preferiblemente hasta 6 meses antes del trasplante completar el calendario vacunal. Claro, el calendario que nos da MINSA de acuerdo a la edad, las vacunas que puede recibir, ¿no? De acuerdo a su edad, a su grupo etario. Y una vez realizado el trasplante, es necesario adaptar el calendario de vacunas teniendo en cuenta el grado de inmunosupresión del paciente, así como su respuesta a estos. Va a ser distinto el grado de inmunosupresión de un paciente post-trasplante de precursores hematopoyéticos, que sí hay una recuperación de su inmunidad a lo largo de los meses posteriores y es muy distinto en un paciente de trasplante de órganos sólidos, donde incluso las vacunas vivas atenuadas van a quedar contraindicadas para toda la vida después del trasplante, porque ellos van a recibir tratamiento inmunosupresor de por vida para evitar la enfermedad injerto contra huésped, o sea, el rechazo del órgano trasplantado para toda la vida, van a recibir ese tratamiento y por eso ya no van a poder recibir, ¿no? Y entonces es súper importante que ellos hayan completado antes del trasplante su calendario de vacunación, sobre todo en las vivas atenuadas, porque sabemos que después ya no va a poder recibir, ¿no? Entre los otros puntos claves, como les mencionaba, ¿no? En el caso de la inmunosupresión profunda, que en los pacientes de trasplante de órganos sólidos es para toda la vida, y desde 6 meses antes del trasplante, ¿no? De trasplante de precursores hematopoyéticos. Sin embargo, es fundamental llevar a cabo la vacunación contra sarampión, rubiola, parotiditis y varicela. La recomendación es en realidad que tengan 2 dosis de vacuna de sarampión, papera, rubiola, ¿no? Y al menos una dosis de la vacuna contra varicela, también según la edad y el calendario hasta donde hayan completado, ¿no? Y siempre y cuando el trasplante no vaya a tener lugar al menos 6 meses después de la aplicación de esa vacuna, no vaya a darse el trasplante. O sea, la programación del trasplante tiene que ser mayor de 6 meses después de la vacunación. Ahora, otro de los fundamentos que vamos a tener en cuenta que en las personas que son candidatas al trasplante de órganos solo, o sea, todavía no los han trasplantado, están en lista de espera y están en la fase de preparación antes del trasplante, es frecuente que la respuesta vacunal esté disminuida, porque a ellos ya comienzan a darles un tratamiento para generar cierta inmunosupresión y estén preparados al momento del trasplante. Dependiendo del tipo de enfermedad también, porque hay enfermedades que sin el tratamiento inmunosupresor, pero por el mismo tratamiento de la enfermedad, por ejemplo, pacientes con leucemia, pacientes que están en quimioterapia, ¿no? Debido a este tratamiento neoplásico, ya tienen una inmunosupresión por este tratamiento. Entonces, también hay que tener en cuenta que en cualquiera de estos casos es superior que se obtenga la vacunación antes que después del trasplante, porque la mayor inmunosupresión lo van a tener después del trasplante con los fármacos que les van a administrar para evitar el rechazo de injerto contra huésped, ¿no?
Por tanto, es de importancia primordial vacunar al niño y a la persona que va a ser trasplantado antes del trasplante lo más pronto posible, antes de que también avance la enfermedad de base, ¿no? Porque en algunos casos, por ejemplo, se ha visto que la vacunación lo hacen muy cercana al límite del periodo que debe administrarse las vacunas antes del trasplante y vemos que ya la enfermedad también ha avanzado y la generación de anticuerpos es mucho menor cuando se deja la vacunación para el último momento. Quizás cuando se da el diagnóstico inicial, nada más, ¿no? El diagnóstico inicial antes de iniciar tratamiento quimioterápico, antes de que incluso entre en fase de preparación para el trasplante con los inmunosuprimidos, es mejor iniciar el calendario vacunal o completarlo, si es que está incompleto, cuando se da el diagnóstico de forma precoz, ¿no? Sobre todo particularmente en niños que reciben inhibidores como la rifampicina o como el everolimus, ¿no? Aunque es variable la proporción, ¿no? De ellos, algunos llegan a alcanzar títulos protectores un poco más altos que otros, pero es cuanto más pronto es mejor, ¿no? Además, en el periodo que es post-trasplante, muchas personas que previamente estaban vacunadas, estaban con su esquema completo, pierden anticuerpos y pueden llegar a hacerse susceptibles. Por eso era la recomendación de dosar anticuerpos de manera serológica después del trasplante para ver cuánto de las defensas que generaron en su esquema anterior al trasplante se mantienen y cuáles requieren dosis de refuerzo o revacunaciones. Numerosos estudios, esto también es una duda a veces que tienen los pacientes que están en fase de preparación o que ya han recibido su trasplante. Muchos de ellos tienen miedo que quizás por la vacunación pueda incrementar su riesgo de rechazo al injerto, pero no, numerosos estudios ya han demostrado que las vacunas no incrementan el riesgo de rechazo del injerto, ¿no? No hay una asociación de la activación, ¿no? Del sistema inmunológico a través de la vacunación. Las células que se activan, no tienen nada que ver con las células que se generan durante el rechazo del injerto o del órgano trasplantado, ¿no? Son otras células inflamatorias las que se activan en la vacunación a diferencia del rechazo. Las vacunas inactivadas, por el contrario de las vivas atenuadas, que son las que acabamos de revisar, las vacunas que son inactivadas son seguras en las personas trasplantadas, a diferencia de las vivas atenuadas que están contraindicadas en ciertos periodos antes y después del trasplante. Muchos estudios recientes lo han evaluado el efecto de una vacuna atenuada, ¿no? A diferencia de una vacuna inactivada. Si bien es cierto, la vacuna inactivada tenemos un poquito más de seguridad de que en cualquier etapa probablemente no va a haber mayor reacción o complicación. Estas vacunas inactivadas son un poquito menos inmunogénicas. ¿Qué quiere decir? Que generan menos anticuerpos si lo evaluamos a comparación con una persona sana, con una persona que no tiene un grado de inmunosupresión por el trasplante. Pero si vemos también el tema de las reacciones adversas, ¿no? Los efectos secundarios postvacunales son muy similares entre un niño trasplantado y un niño sano. Entonces, en el caso de el temor también de la población es, no, ¿cómo voy a vacunarlo si él lo acaban de trasplantar hace poco, ¿no? Vaya, quizás a él le choca más la vacuna. Ese es a veces el temor que tienen los padres. Y hay que explicarles que no, que ya se ha evaluado, se ha hecho estudios comparativos donde se ha visto que los efectos secundarios son similares en un niño sano y un niño trasplantado. Lo único que varía es la inmunogenicidad. Por eso es que a veces estos niños requieren dosis adicionales, ¿no? Ahora vamos a ver las principales vacunas que se van a indicar en este caso. Una de ellas es la vacuna contra influenza, no es la vacuna que anualmente deben recibir los pacientes que han tenido un trasplante de órganos sólidos, ¿no? Porque ellos cursan con un incremento de complicaciones graves, ¿no? Es más frecuente quizás las complicaciones graves incluso en un paciente que ha tenido un trasplante de pulmón, porque pueden tener neumonías, incremento de las hospitalizaciones y el riesgo del rechazo del injerto. Además, la eliminación del virus, ¿no? De influenza en un paciente trasplantado es mayor, es más prolongada. La carga viral, el tiempo de expulsión del virus es mayor que a diferencia de de una persona de población general.
lo que va a facilitar incluso el contagio a otros pacientes. Por eso es importante que prevengamos la infección por influenza, ¿no? Los estudios de inmunogenicidad con las vacunas antigripales de 3 cepas han demostrado una tasa de cero conversión del 15 al 90%, ¿no? Quiere decir que es muy variable, ¿no? Es una vacuna inactivada, como les mencionaba, las inactivadas pueden tener una generación de anticuerpos menor, a diferencia de una viva atenuada, y va a depender mucho del factor de inmunosupresión de base que tenga el paciente, por su diagnóstico, por sus tratamientos, ¿no? Puede ser que un paciente que tenga más inmunosupresión, más tratamiento, esté en el foco del tratamiento inmunosupresor post-trasplante, va a tener quizás una seroconversión, o sea, una generación de anticuerpos de solo el 15%, a diferencia de una persona que quizás está siendo vacunada en el diagnóstico inicial, mucho más de 6 meses antes del trasplante, entonces él sí es más probable que llegue hasta un 90% de generación de anticuerpos, ¿no? Y como le decía, la variabilidad va a depender también de la edad, ¿no? Si la persona que vamos a trasplantar es una persona adulta mayor, también los anticuerpos van a ser menores, a diferencia de un niño o una persona más joven, ¿no? En estudios prospectivos recientes de pacientes adultos y hay unos pacientes, y algunos pacientes niños, ¿no? Con trasplante de órganos sólidos, la vacunación antigripal redujo la incidencia de neumonía y los ingresos en la unidad de cuidados intensivos. Dada la seguridad de estas vacunas antigripales inactivadas en los pacientes trasplantados, su beneficio es que anualmente ellos puedan recibir la vacuna. E incluso esta vacuna contra la gripe, contra la influenza, está también indicada en los candidatos a trasplantes de órganos sólidos. Quiere decir que en la fase preparatoria también debemos considerar ponerles cada año su vacuna contra la influenza. En este último caso, ¿no? En el caso de los que son candidatos de trasplante de órganos sólidos, se recomienda aplicar la vacuna de 3 a 6 meses después del trasplante, aunque en caso de riesgo de adquirir una enfermedad, por ejemplo, si hay un brote, una epidemia en la comunidad de influenza o tiene contactos cercanos que están infectados de influenza, puede vacunarse hasta un mes después del trasplante. Ahora, en el caso de hepatitis B, ¿no? La infección por el virus de hepatitis B tiene un curso mucho más rápido, o sea, la evolución de la enfermedad es mucho más rápido y es mucho más grave en los pacientes de trasplante de órganos sólidos, a diferencia de una persona que tiene sus defensas normales. Incluso la evolución es tan rápida que puede llegar a generar una enfermedad hepática terminal en un paciente trasplantado. Entonces, la inmunogenicidad de estas vacunas de hepatitis B en personas que son candidatas a un trasplante, por ejemplo, de hígado, es menor que en la población general, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen una cirrosis hepática avanzada, donde solo el 50% de ellos llegan a generar seroconversión, o sea, anticuerpos, luego de la vacunación, ¿no? Es un porcentaje muy menor a diferencia de la población general. Y si esta vacunación contra hepatitis B se da después del trasplante, la inmunogenicidad de la vacuna disminuye todavía más, llegando a ser incluso solo el 25% si damos la vacunación después del trasplante. Además, también se ha visto que el descenso de los títulos de anticuerpos después de la vacunación post-trasplante es mucho más rápido. Quiere decir que las personas que los vacunamos contra hepatitis B después del trasplante, es muy probable que dentro de poco requieran un refuerzo para poder elevar nuevamente los anticuerpos o incluso una revacunación, una serie de revacunación. ¿Y cuál es el calendario pues, que normalmente aplicamos nosotros de hepatitis B? En el caso de la población general es el calendario, la pauta habitual, el 016. Quiere decir, si hoy me pongo la primera dosis, en un mes le pongo la segunda dosis y 6 meses después de la primera dosis le pongo la tercera dosis. Pero en el caso de los pacientes trasplantados, suele recomendarse un esquema acelerado. ¿Qué quiere decir un esquema acelerado? Un esquema que en un corto tiempo, menor tiempo del habitual,
llegamos a completar la pauta vacunal, ¿no? En este caso tenemos tres opciones de esquema acelerado: 0721, siempre contando desde la primera fecha de la primera dosis; 01021 o el esquema de cuatro dosis 0122, ¿no? Que es un esquema que también usamos en pacientes con insuficiencia renal crónica o en pacientes con diagnósticos de VIH, ¿no? Pero igual, a pesar de haber completado con esta pauta o este esquema acelerado, entre 1 a 3 meses después de completar la vacunación, se recomienda también determinar el título de anticuerpos para valorar la necesidad de dosis adicionales. Si este título de anticuerpos baja, es menor a 10 unidades internacionales por mililitro, se recomienda una serie de revacunación de 3 dosis, doble dosis incluso, en este caso para que periódicamente se vayan elevando los anticuerpos. La casa de la vacuna de hepatitis A, que en el Ministerio de Salud tenemos la presentación pediátrica, no es la misma vacuna la presentación pediátrica y la presentación adulto, ¿no? La dosificación es distinta, la concentración en la que viene la vacuna también es distinta, por eso no podemos aplicarle a mayores de 12 años la vacuna que tenemos nosotros en el Ministerio de Salud, pero sí pueden adquirirla de manera particular, ¿no? En el caso de la vacuna de hepatitis A, está indicada en todos los pacientes susceptibles con enfermedad hepática crónica o terminal, dado que tienen un riesgo muy alto de fallo hepático fulminante si se llegan a infectar de hepatitis A. ¿Cómo uno se infecta de hepatitis A? Mediante alimentos contaminados. Por eso es importante que dentro de los cuidados de un paciente trasplantado haya estrictas medidas de higiene, no solo con el contacto de personas, sino también con los alimentos, la preparación de alimentos o la limpieza de superficies, de servicios higiénicos, ¿no? Que ellos usan. El agua también. La vacunación se lleva a cabo al menos de una dosis de vacuna contra hepatitis A, aunque hay literatura que recomienda que es mejor sean dos dosis separadas por 6 meses. Y la generación de anticuerpos, la inmunogenicidad de las defensas, va a depender también del estadio de la enfermedad hepática que tiene, ¿no? Y es menor si es que fuera una cirrosis descompensada, quiere decir una cirrosis hepática avanzada, va a tener menos inmunogenicidad que cuando reciba la vacuna de hepatitis A, que a diferencia de una persona cuando se da el diagnóstico inicial, como les decía, ¿no? En los niños con una enfermedad hepática crónica, la respuesta parece ser mejor que en los adultos, de manera que casi un 90% de ellos llega a tener títulos protectores de más de 20 unidades internacionales por mililitro. Esta diferencia se debe quizás a la distinta naturaleza del causal de la enfermedad hepática en los niños y en los adultos, ¿no? En los adultos mayormente la cirrosis hepática, la enfermedad hepática se da por infecciones virales, fulminantes, o se da por consumo de alcohol, tabaco, ¿no? Que va progresivamente generando un daño, a diferencia de los niños que a veces es más un factor genético o morfológico. En el caso de la vacuna de hepatitis A, la respuesta de la vacunación también se debe hacer, el trasplante es menor en el periodo pretransplante, ¿no? Además, también en este caso se produce una disminución rápida de los anticuerpos, donde se han visto que hasta 2 años después del trasplante, a veces recomiendan una dosis de refuerzo porque la disminución de los anticuerpos fue muy marcada. Y se recomienda justamente que entre 1 a 3 meses después de la vacunación, se verifique con un análisis serológico la cantidad de anticuerpos para ver si es necesario o no una dosis de recuerdo, ¿no? O una dosis de refuerzo, mejor dicho. Perdón, a ver, pasó acá. Ya, ya está.
Ahora, otra de las vacunas que también se tiene que tener en cuenta para los pacientes trasplantados es la vacuna contra el virus papiloma humano, ¿no? Sobre todo porque el riesgo de infección de las cepas oncogénicas, las que pueden generar cáncer de cuello uterino, cáncer de cervix, ¿no? Y tiene un riesgo mucho más elevado, entre 20 a 100 veces más, de padecer cáncer cervical o anogenital, que a diferencia de la población general, si es que contraen el virus de papiloma humano, ¿no? La inmunogenicidad, la generación de anticuerpos, las vacunas de virus papiloma humano en la población trasplantada es menor que en la población general, aunque entre un 30 y 80%, dependiendo también del tipo de trasplante y el momento en el que se da la vacunación, llegan a generar títulos de protección después de la vacunación, ¿no? Como es una vacuna inactivada, es una vacuna que es muy segura, entonces la vacunación frente al virus papiloma humano en los pacientes de trasplante de órganos sólidos está muy recomendado tanto en niños como en niñas. En el Ministerio de Salud actualmente estamos colocando esta vacuna en niños y niñas de 9 a 18 años de edad como una dosis única. Quiere decir, si ya recibieron en años anteriores, ya no es necesario que lo vuelvan a vacunar en los siguientes años. Preferiblemente la vacunación debería realizarse antes del trasplante, ¿no? Para que genere mayor inmunogenicidad, como les decía. Pero si no fue posible o se dio el trasplante y después se percataron que quedó pendiente la vacuna de virus papiloma humano, puede hacerse normalmente también en el periodo post-trasplante. Neumococo, que también es otra de las vacunas súper importantes para el caso de disminución de lo que es neumonía y enfermedad neumocócica invasiva, que es la que tiene la tasa más elevada, tiene incremento de más de 10 veces respecto a la población general de tener estas infecciones respiratorias por el neumococo. La vacunación es preferiblemente antes del trasplante. Por lo general, se hace con vacuna neumocócica conjugada, que es la vacuna, por ejemplo, en el Ministerio de Salud que tenemos la de 13 cepas y que muy pronto ya va a llegar la vacuna de 20 cepas al estado. Pero también hay estudios donde se recomienda complementarla con la vacuna de neumococo de polisacárida, que es de 23 cepas, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes candidatos de trasplante que tienen una mayor inmunosupresión y que puede elevar así la inmunogenicidad y la protección contra distintas cepas en el caso de las vacunas contra el neumococo. Como sucede con las otras vacunas que hemos hablado, los títulos de anticuerpos frente a neumococo disminuyen de forma marcada. En el caso de neumococo, a 3 años después del trasplante, se suele ver una disminución de las defensas generadas por la vacunación. Por lo tanto, se recomienda la vacunación, ¿no? Con ya sea la vacuna neumococo 13 valente y quizás en este refuerzo que se pueda dar de 3 a 5 años después con la vacuna de 23 cepas polisacárida. Y la vacunación contra COVID. Si bien es cierto, los casos de hospitalización que tenemos contra COVID ha disminuido notablemente, ¿no? En los últimos años, a raíz justamente de la introducción de las vacunas contra el COVID, tenemos que recordar que aún hay población vulnerable, que el COVID no ha desaparecido. Todavía tenemos pacientes que se contagian de COVID y en el caso de estos pacientes trasplantados, ellos tienen un mayor riesgo de tener complicaciones severas o fallecimientos si llegan a contagiarse contra el COVID. Por eso es importante revisar el estado vacunal contra el COVID. Muchos de ellos han recibido vacunas contra el COVID hace 2 o 3 años y no tienen ninguna otra dosis adicional. Y las cepas que han recibido quizás son cepas que ya no están altamente circulantes y quizás necesitan la protección con las dosis que actualmente están circulando, ¿no? Que la que tiene mayor circulación actualmente y está más asociada a los casos de contagios en la actualidad es la cepa JN1, que actualmente el país ya tiene también esa vacunación COVID contra JN1 y que podemos ofrecer a estos pacientes, ¿no? Entonces, las personas que son sometidas a un trasplante de órgano sólido, que se infectan por el COVID, tienen un riesgo más alto de ingreso a unidades de cuidados intensivos e incluso fallecimiento. Este peor pronóstico se da incluso en los primeros meses después de recibir el trasplante, que es cuando están más inmunosuprimidos. Es por eso de que si el contagio de COVID se da en estos primeros meses, el pronóstico es desfavorable, ¿no? Y incluso no la vacuna, sino la infección
por COVID también se ha visto que está asociado más a los eventos de riesgo de rechazo contra el injerto, no la vacunación. Estoy explicándoles que es la infección por COVID, o sea, cuando el paciente adquiere en la comunidad COVID y este COVID genera la neumonía, genera la sepsis, ¿no? Entonces, en todos esos casos es donde se aumenta el riesgo de rechazo del órgano trasplantado por todo el proceso inflamatorio, infeccioso que se da, ¿no? Entonces, en el caso de la vacunación contra el COVID, los pacientes que han recibido un trasplante de órganos sólidos a la vacuna frente al COVID, eh, en un pequeño porcentaje de ellos logran títulos adecuados de anticuerpos neutralizantes. Además, la persistencia de estos anticuerpos es muy breve. Por eso es que la vacunación de COVID está constantemente innovándose, sacando la protección contra nuevas cepas que están circulando, ¿no? Entre los factores que también pueden condicionar que quizás la cantidad de anticuerpos o defensas no se dé tan alto en unos pacientes trasplantados cuando se vacunan contra el COVID es de acuerdo a al uso de ciertos medicamentos, ¿no? Como los antimetabolitos, como el fenolato, el rituximab, ¿no? Incluso el haber recibido el injerto en los 3 años previos, ¿no? Antes del tratamiento con rituximab puede llevar a que haya un rechazo del trasplante, ¿no? Que se ha realizado. En las recomendaciones que tenemos a nivel país, se da mayormente que si no recibió ninguna vacunación contra COVID después del trasplante, o sea, independientemente de las dosis que fueron antes del trasplante, vamos a ir como que a cuenta cero al momento del trasplante. Entonces, después del trasplante, si no ha recibido ninguna vacuna contra el COVID, vamos a programar 3 sesiones de vacunación. En el caso que sí haya recibido una dosis, solo programaremos 2 sesiones de vacunación y si ya tiene alguna dosis, solamente se le programará una dosis de vacunación, ¿no? De esta manera, la administración de estas dosis extras, ¿no? Después del trasplante, que sería como una nueva serie primaria de vacunación, aumenta discretamente también la respuesta en generación de anticuerpos. Pese a las respuestas humorales subóptimas, un porcentaje significativo de los receptores de trasplante de órganos sólidos desarrolla una respuesta de células T, lo que puede proporcionar protección contra el COVID grave, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, una persona trasplantada no va a generar la cantidad de anticuerpos como una persona sana al recibir la vacuna COVID, este estímulo de los receptores, ¿no? De las células T va a reducir notablemente la mortalidad por la enfermedad de COVID, ¿no? Quizás, vamos, no quiere decir que esta persona no va a tener COVID, sino sí puede tener el cuadro quizás un poco más intenso que una persona sana, pero vamos a reducir las complicaciones severas y sobre todo el riesgo de mortalidad, del fallecimiento de la persona por esta infección. Por ejemplo, esta es la actualización de los datos de contagios contra COVID que tenemos, ¿no? Los casos en el país, esto es de data del país, y los números de hospitalizaciones, ¿no? Y también el número de ingresos a la unidad de cuidados intensivos. Como ven, tenemos picos variables, ¿no? En los cuales aumenta, pero hay todavía contagios. Y eso solo lo que le presento son hospitalizaciones y UCI. No les he presentado la cantidad de contagios por regiones, ¿no? Que todavía tenemos casos un poco elevados en ciertas regiones. ¿Y cuál es la vacuna que actualmente estamos colocando? Es la vacuna del laboratorio Moderna, que es la vacuna Spikevax, de la cepa JN1, ¿no? El vial se usa tanto en niños como en adultos, lo que va a cambiar es la dosificación. Si es un niño de 6 meses hasta menor de 12 años de edad, la dosificación va a ser de 0,25 mililitros. Y si es una persona de 12 años a más, la dosificación va a ser de 0,5 mililitros. Es una vacuna intramuscular, ¿no? Se aplica en zona deltoidea en el caso de 2 años a más y en el caso de menor de 2 años en tercio medio del vasto externo.
Las consideraciones, como es un vial multidosis, deben homogenizar la sustancia, observar que después del descongelamiento, porque la vacuna en almacén regional o nacional está congelada y a nivel local pasa ya descongelada, solo dura un mes descongelada. Entonces hay que tener en cuenta que ese vial tenemos que máximo un mes para poder captar nuestros pacientes que son candidatos a recibir esta vacuna y programar la sesión de vacunación. Una vez aperturado el vial, sí solo dura 12 horas, ¿ya? O sea, es un mes después del descongelamiento, pero vial cerrado y 12 horas con vial descongelado abierto. Para homogenizar no es necesario agitar, esta vacuna tampoco no necesita diluirse. Antes de la carga tenemos que, como les decía, observar que la suspensión que esté homogénea es una suspensión ligeramente blanquecina, pero no deben haber partículas extrañas o un cambio de color en la sustancia, ¿no? Rotular fecha y hora de apertura, ¿no? Cuando ya estemos usando el vial para poder llevar en cuenta las horas, ¿no? Que es máximo 12 horas. Y en el caso del descongelamiento, también tenemos que aperturar una ficha donde veamos la fecha en que ha sido descongelado y estar atentos a poder usarlo antes que expire la fecha después de descongelado, ¿no? No se puede volver a congelar una vacuna descongelada. Una vez que ha pasado descongelamiento, sí o sí tiene que usarse en esos 30 días posteriores. Entonces, acá como les decía, ¿no? Vial congelado que se encuentra en -50 a -10 grados centígrados, protegerlo de la luz. Y en el caso del descongelado, mantener en un equipo de refrigeración entre 2 a 8 grados por 30 días. En el caso de algunas recomendaciones internacionales, también tenemos, acá les voy a dejar quizás esta información para que ustedes lo revisen. Más que nada, nos hemos guiado un poco más al calendario nacional, pero les quería compartir justamente lo que nos dicen algunas. Esta, por ejemplo, es una información que saqué de España, ¿no? Por acá tengo un cuadro de resumen, justo. Entonces, para que ustedes lo puedan revisar con un poco más de calma, pero por ejemplo, en España, ¿cómo manejan las recomendaciones para un paciente de trasplante de órgano sólido pediátrico, ¿no? La vacuna antigripal, ¿no? Pretrasplante sí, a partir de los 6 meses de edad, posttrasplante sí, cada año, ¿no? En el caso de la vacuna de sarampión, papel y rubiola, sí, 2 dosis, ¿no? Con un mes al mínimo de diferencia y después del trasplante está contraindicada. Como le decía, toda vacuna viva atenuada después del trasplante de órgano sólido está contraindicado. Varicela también sí, 2 dosis y después del trasplante está contraindicado, ¿no? Hepatitis B, 3 dosis y también post-trasplante, si en caso no ha completado o no tiene ninguna dosis, también completar hasta los 3 dosis. En el caso de hepatitis A, ¿no? 2 dosis que programan con 6 meses de diferencia y también en el periodo post-trasplante. Y en el caso de las vacunas de DPT o DT, ¿no? En el caso de ellos no usan DT, usan DPTA, ¿no? Para niños y adolescentes y adultos. Entonces también es de acuerdo al calendario vacunal. Neumococo, sí, tanto en el periodo pretrasplante y post-trasplante, ellos colocan la vacuna de meningococo, que también es importante para disminuir el riesgo de meningitis, y vacuna de virus papiloma humano. ¿No? Acá tenemos también otro cuadro resumen para que ustedes puedan ir revisándolo. Quizás nos falta un poco, quizás a nivel de país, para poder estar un poco más a la par, ¿no? De poder estar un poco más a la par con el calendario vacunal de un paciente trasplantado que se ha desatendido en uno de estos países. Ellos quizás tienen una mayor cobertura porque incluyen más, por ejemplo, vacunas como, por ejemplo, la de 23 cepas, de neumococo, la vacuna de meningococo, ¿no? Pero dentro de todo, a nivel de país sí hay un avance, pues, ¿no? Porque anterior a esta norma técnica no estaba contemplado un calendario vacunal de un paciente trasplantado, pero actualmente con esta norma sí ya se fijó un calendario que está quizás en vías de ir mejorando poco a poco,
y sobre todo difundiéndolo también, pero sí hay algo más que podemos mejorar, ¿no? Falta la inclusión de algunas vacunas, como les decía, ¿no? Bueno, ese ha sido todo el tema referente a trasplante de órganos sólidos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta.